Y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos dando inicio a una nueva serie llamada Creyente o Discípulo. ¿Cuántos disfrutaron ese video? Nos puso a reflexionar, ¿cierto? Pues preparémonos en esta tarde y dispongamos nuestro corazón. Yo quiero hacer una breve oración, porque es importante que en esta tarde tú y yo prestemos mucha atención a lo que Dios, por medio de su palabra, nos quiere enseñar. A que nuestro corazón sea ese terreno fértil, donde la palabra de Dios, al ser sembrada en forma de semilla, crezca y produzca un gran fruto en tu vida. Un fruto que lo pueda reflejar en las personas que están a tu alrededor. Un fruto que marque la diferencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde quiero poner esta predicación en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad que está en Cristo, en tu palabra, Dios. Y que podamos comprender el mensaje que tú en esta tarde has traído con tanto amor, porque tu palabra fue hecha con amor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de tu Espíritu Santo decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, como le decía, es muy interesante este tema y nos va a poner a reflexionar, porque en la sociedad actual vivimos tiempos donde quizás la iglesia cristiana en ocasiones se forma o se torna en ocasiones pasivas. Se forma o se queda en el área pasiva en lugar de en el área activa. La palabra es clara y nos da indicios durante toda la Escritura de que el Señor anhela que tú y yo podamos participar activamente de la palabra de Dios. Que no solamente nos quedemos y la creamos y la recibamos, sino que logremos ir más allá, que logremos vivir en ella, que logremos caminar en ella, que logremos habitar en la presencia del Señor por medio de su palabra, y que de esa forma, solo de esa manera, podamos ser la sal y la luz que Cristo anhela que tú y yo seamos. Porque al fin y al cabo el mensaje del Señor se va a reflejar por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro actuar, diario vivir, proceder, testimonio, que las personas que nos vean a nuestro alrededor digan: hey, ahí hay algo diferente. Esta persona tiene algo diferente y quiero descubrirlo, quiero saberlo. Pero esto solamente va a ocurrir en la medida que tú y yo permitamos que el Señor fluya y que tú y yo seamos obedientes a su palabra. Amén. Es bien interesante y quiero iniciar esta tarde con este pasaje que va a ser nuestro pasaje central, como lo vimos en el video en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina de manera tan hermosa el Evangelio de Mateo en su capítulo 28. Concluye con esta frase: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí hay, ¿cuántas naciones hay aquí? Estamos todas las naciones latinas. Gloria a Dios, aquí representados en esta sala. Y no solamente latina, hasta de Europa. Gloria a Dios. Bueno, la palabra es clara, el mensaje es claro. En esta versión que tengo por acá se la leo y dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Como decía, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros somos representantes de Dios acá en la tierra. Y de acuerdo a nuestras acciones o a lo que reflejemos en nuestro carácter, los demás van a poder ser impactados. Estamos llamados a inspirar a esta sociedad. Pero en ocasiones tristemente nos dejamos influenciar más por las redes sociales, por la sociedad en la que vivimos o por el ambiente en el que nos rodea. Y terminamos de una forma distraída, pasiva, alejándonos del propósito de Dios para nosotros. Un propósito que no se queda en palabras, sino que trasciende, porque va desde la palabra de Dios hasta las acciones que tú y yo podamos reflejar. Y aunque sea redundante todo esto que estoy diciendo, quiero ser bien intencional en que prestemos atención a este mensaje, porque es muy importante que pasemos de la pasividad
a la acción. Creyente o discípulo. ¿Qué nos dice la palabra que espera Cristo? Vamos a descubrirlo, pero antes de eso yo creo que es importante definir qué es discípulo. Vamos a continuación, tenemos algunas definiciones que me gustaría que primero tengamos claro. Fíjense que esta palabra discípulo viene del griego matetes, así aparece en los evangelios originalmente. Aprendiz o seguidor, alguien comprometido con un maestro. El discípulo es un renacido seguidor de Jesús, el cristiano común que sigue a su maestro. Amén. De manera que hay un aprendiz, hay un seguidor, pero también está comprometido. También es renacido o nace de nuevo para poder seguir a Jesús en su palabra. Ahora vamos a ver el término discipulado, que es una palabra que vamos a estar usando constantemente durante las próximas semanas, porque esta es una serie que no solamente vamos a hablar hoy, sino que vamos a estar varios domingos hablando sobre este tema tan importante. Y discipulado dice que es la vida progresiva del discípulo, el proceso activo, préstese atención a esa palabra, el proceso activo de seguir a Jesús. Gloria a Dios. De manera entonces que cuando comenzamos a ver el discipulado, nos habla de que se presenta o es la vida misma del creyente. El discipulado es la misma vida del creyente, cómo el creyente camina, cómo el creyente anda, cómo el creyente actúa, cuál es su actitud, cuál es su aptitud también en palabras de cómo ha sido dotado el creyente. Pero todo esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Repito nuevamente este pasaje en Mateo capítulo 28, verso 19, porque es importante que logremos digerir la palabra por partes. Cuando logramos digerir los versículos bíblicos y entramos en esas aguas y navegamos profundamente, encontraremos en ellas tesoros escondidos. Dice, por tanto, id y haced. Si lo vemos de esta manera, es acción. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice algunas naciones, algunas particularidades, no, dice todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué dice allí? Enseñándoles. ¿Qué les van a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó las cosas? Jesús. Por lo tanto, Jesús pide que enseñemos las cosas que Él ha guardado, que están ¿dónde? En su palabra. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, ha prometido acompañarnos para siempre, por el resto de nuestra vida, por la eternidad. Amén. Ahora, fíjense los aspectos que distinguen este pasaje que acabamos de ver. Si podemos ir a la siguiente. El hacer discípulos involucra en primer lugar salvación. Es decir, que las personas puedan recibir el don, el regalo de Dios, la salvación, que podamos ir a la vida eterna para siempre con Él. Ese es uno de los primeros aspectos que implica el hacer discípulos. Y déjame decirte que los creyentes en Jesús reciben este hermoso regalo, reciben y son sellados por el Espíritu Santo, el regalo de la salvación, es decir, que Dios al final de los tiempos, como ha prometido, va a cumplir su palabra y finalmente estaremos para siempre con Él. Esto es algo maravilloso. Sin embargo, en ocasiones nos vamos a dar cuenta que cuando solamente nos quedamos en la sección de creyentes, y quiero decirte que de alguna manera a nivel popular, nosotros decimos, yo soy creyente en Cristo Jesús, lo cual está bien, ¿ok? Está bien decirlo de esa manera. Solamente que en esta serie vamos a lograr profundizar y ver a detalle cuán importante es no quedarnos solamente en ser creyentes, sino en ser discípulos de Cristo. En ser sus discípulos. Y sí, quizás por allí te viene a la mente Pedro, quizás te viene a la mente Juan, o alguno de los 12 que los acompañó. Todos ellos eran discípulos. Sabemos que uno le traicionó. Sin embargo, lo primero que hizo Cristo fue darles salvación. Los rescató. Lo siguiente que ocurre es que se desarrolla el creyente. Se forma un carácter.
Cuando el creyente ama la palabra de Dios y comienza a guardar los principios que Dios ha establecido y los comienza a poner por práctica, estas cosas comienzan a cambiar. La cosa comienza a verse diferente. O dígame usted, cuando usted se prepara una carne, yo sé que por aquí está mi cuñado que es chef. Cuando prepara una carne, ¿qué pasa si usted no le pone sal a esa carne? Desabrida. Dirá alguno, bueno, como yo tengo la presión alta me cae bien. Pero no sabe igual. La sal le da el gusto a la carne. Y nótese que nuestro Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Es decir, que estamos preparados para sazonar lo que Dios está haciendo. Pero si no hay sazón, usted agarra una carne, ay Dios mío, está bien simple esta carne, y la escupe, ¿cierto? O tal vez no se la come completa. Lo mismo ocurre cuando solamente nos quedamos en la zona creyentes. Repito, está bien creer, pero ¿estamos accionando? ¿Estamos caminando en fe? ¿Estamos cumpliendo los principios de la palabra? ¿Estamos guardando? Son cosas importantes que hay que comenzar a ver. Lo siguiente que ocurre es acción. Una vez capacitado, el paso final es enviar a ganar a otros. El desarrollo del discípulo donde vive, trabaja o juega su rol, es que vaya finalmente a ser otros discípulos. Ocurre un desarrollo completo en la vida. No se queda allí, sino que no se queda en recibir el mensaje y creerlo, sino que ahora dice, ahora voy por otros. Recibo el mensaje, lo creo, lo vivo, lo camino, ahora voy por otros. Ahora voy por otros. Ahora, hay algo importante que quiero enfatizar en esta tarde, y es que lo primero que debemos comprender es que todo discípulo parte del arrepentimiento. Esto es clave, entenderlo. Y digo esto, y me detengo un momento aquí, porque muchas veces se nos predica Dios es amor, lo cual es cierto. Dios es amor. Y nos quedamos allí, Dios es amor, todo es amor, 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 amor. Y está bien, vuelvo y repito. Sin embargo, si la palabra de Dios no surte efectos en nosotros, o cuando la palabra de Dios nos confronta, ahí como que ya decimos, bueno, es amor, pero también me regaña. La palabra de Dios me regaña. Bueno, no sé si recibirla completa. Mejor la recibo parcialmente. Me gustan estos versículos bíblicos, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, amén. Pero cuando nos dice, domina tu carácter, refrena tu lengua, sé fiel a tu esposa, ay papá, bueno, ya va, vamos por parte. Se nos comienza a poner la cosa difícil, comenzamos a tragar grueso. Pero fíjense, el tema del arrepentimiento es que cuando Jesús hace un llamado, nosotros tenemos que reconocer que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos sido pecadores. Y esto es algo vital, importante entenderlo. No podemos ni siquiera convertirnos en creyentes si no partimos por el arrepentimiento. Ya lo vamos a ver. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 4, verso 17. Las primeras palabras que dijo Jesús cuando inició su ministerio fueron estas. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es vital para nacer de nuevo. Todo discípulo necesita nacer de nuevo. Todo discípulo necesita arrepentirse de sus pecados. Pero ¿saben por qué es difícil arrepentirse? Porque hay algo que se llama orgullo. El orgullo es la piedra de tropiezo que nos impide avanzar y tener una relación personal con Dios. Yo equivocarme, yo cometer pecados si yo soy un santo. Yo no hago nada malo. Yo no le he hecho nada malo a nadie. Yo he escuchado a personas que dicen, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Pero alguna vez has odiado a alguien. Pero alguna vez has guardado rencor en tu corazón. ¿Alguna vez has insultado a alguna persona? En fin, el pecado, más que una acción en particular, es una condición. Y como el pecado es una condición, significa que todos estamos enfermos por causa del pecado.
El pecado vino por causa de la desobediencia y la caída del hombre, y vino una separación de Dios y el hombre. Pero para Dios volvernos a conectar, envió a Jesús. Y al enviar a Jesús, envía a Jesús con el mensaje: arrepiéntanse. Así que todo discípulo necesita arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. El mismo Juan el Bautista, quien fue considerado profeta y un gran predicador por el mismo pueblo de Israel, dijo estas palabras en Lucas capítulo 3, versos 7 al 8, que dice de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel decía: nosotros venimos del linaje de Abraham. Abraham, el hombre escogido por Dios, así como lo fueron muchos otros. Somos hijos de Abraham y tenemos la bendición de Dios. Estamos absolutamente salvos y seguros, no importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos, estamos salvos y seguros. Así, fíjense cómo Juan el Bautista los confronta y les dice: si no se arrepienten y no dan frutos dignos de arrepentimiento, así conectados con la palabra de Dios, como dijo Jesús, no podrán entrar al reino de Dios. ¡Wow! Esto es algo duro, pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que no es tan duro, que es necesario arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y reconocer que hemos pecado, que tenemos pecado y que necesitamos un Salvador. Amén. El término de arrepentimiento, pero hemos dicho arrepentimiento, pero ¿qué significa arrepentimiento? Vamos a ver. Viene de la palabra griega metanoia, que nos indica un cambio en la manera de pensar. Es cambiar nuestros pensamientos y caminos, volvernos de nuestros caminos a los caminos de Dios. Es cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, de creer que bajo nuestra propia voluntad quizás creemos que vamos a lograr lo mejor o que vamos a alcanzar la plenitud bajo nuestro propio criterio. Pero no nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque el autor de esta vida es Dios. Y Dios estableció principios para cuidarnos, para protegernos, para preservarnos. Los principios de Dios no están hechos para que tú seas infeliz, no están hechos para que tú vivas amargado o amargada. Los principios de Dios no están hechos para eso. Los principios de Dios están hechos para preservarte, para guardarte. Y Dios los estableció porque te ama. Así que el hacedor del universo, que ha creado todas las cosas, ha dejado todo esto bien claro. Y es importante que entendamos este principio, que cambiemos nuestra manera de pensar. Pero dice que es un cambio radical en la disposición de la persona. Es decir, ¿qué significa un cambio radical? Si yo antes iba con mi propio criterio, con mi propia manera de ver la vida en esta dirección, arrepentirse significa detenerme, girar 180 grados y ahora ir en la dirección de Dios, volverme a Dios. Eso es lo que significa arrepentirme. Porque si yo solamente me siento mal y siento vergüenza por el pecado, ay Dios mío, hice esto, ay me siento mal, y a los días voy y vuelvo a hacer lo mismo, ay Señor, es que me siento mal por lo que hice, bueno, tú sabes, la carne es débil, ay Señor, y a los 3 días voy y vuelvo a hacer lo mismo, ay Señor, tú sabes cómo es la vida, es que así somos, y a los 3 días otra vez, ahí hay arrepentimiento. Eso se llama remordimiento, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es: Señor, metí la pata, me equivoqué, te pido perdón. Se aparta de aquello que le ha causado pecado y va en una dirección distinta, va hacia Dios. Y no vuelve a ir ahí. No vuelve a ir a ese lugar donde cometió el pecado. No vuelve a hacer la misma acción que cometió. Eso es arrepentimiento. Es cambiar nuestra manera de pensar drásticamente, porque si no nos vamos a quedar en el
remordimiento. Así que todo creyente o discípulo necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo. Amén. Vamos a ver también algunos aspectos del discipulado. Y es que definitivamente ahí conectamos el arrepentimiento con el discipulado. Vamos a ver cuáles son los puntos importantes del discipulado, porque una vez que tú y yo nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, nacemos de nuevo, dice que somos sellados por el Espíritu Santo, que recibimos el regalo de la salvación. Ahora viene el aspecto del caminar, el aspecto del discipulado. Y es que uno de estos aspectos es que es lo mejor de Dios para su pueblo. Dice en Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Y decía a todos, ¿quién? Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Diga ay. Pero dígalo duro, diga ay. Ay, ay, ay. Vamos al verso 23, por favor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros no es fácil. En especial por el orgullo. Vuelvo y repito, yo tengo la razón, yo no me equivoco, yo qué malo he hecho. Y nos autojustificamos. Yo nunca he hecho nada malo. Hasta que nos ocurre lo que nos pasa. Hasta que pasa lo que pasa. Hasta que tenemos el agua al cuello. Hasta que nos metemos en problemas, en líos, en situaciones. Ay, Dios mío, ayúdame. Ahí sí clamamos a Dios. Después de que nosotros mismos nos metimos en ese lío. Por eso Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Y cambiar nuestra manera de pensar y arrepentirse es negarnos a nosotros mismos, a nuestro propio criterio, a nuestra propia manera de ver la vida. Todo discípulo necesita negarse a sí mismo, porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay otras versiones que dice, si alguno quiere ser mi discípulo, dice en otro de los evangelios, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Wow, esto es duro, hermano. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero es lo mejor de Dios para nosotros. Es lo mejor de Dios para nosotros, porque no hay peor enemigo que nosotros mismos. Les aseguro, no hay nadie que te pueda hacer más daño que el daño que tú te hagas a ti mismo. Esto es una realidad. Y nos metemos y nos hacemos daño porque nos encanta meternos por donde no nos llamaron. Nos encanta meter la pata. Nos encanta meternos en esa ruta donde nos dijeron, no te metas por ahí, ay, por ahí me meto. ¿Cuántas veces papá y mamá te dijo, hijo o hija, no hagas eso? Y vaya usted y lo hizo. Es como si te dijeran, dale, métete. Así somos los seres humanos, todos, incluyéndome. El hecho de que esté predicando no significa que yo no he pasado por eso o que soy aquí nada de eso. Créeme que yo soy uno de los que más los entiende, porque a veces queremos hacer las cosas de una manera y terminamos al revés. Así que renunciemos a nosotros mismos, a nuestro propio criterio y permitamos que sea Dios el que nos indique el camino. Amén. Lo siguiente, otro aspecto del discipulado, es que es la obra de Dios más importante que Jesús ordenó. Como lo vimos ahorita en Mateo, capítulo 28, versos del 18, del 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es un mandato divino. Esto es un mandato que nuestro Maestro nos dejó. Ir es la obra más importante que tú y yo podamos hacer. Cumplir el discipulado, edificar a otros, llevar a otros a los pies de Cristo, es cumplir el mandato de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Es la obra más importante que tú y yo podamos hacer. Sí, más importante que ir al mercado, más importante que ir a Walmart y comprarte no sé, más importante que meterte en Chain o en Amazon y gastarte el dinero en cosas que no tienen sentido. Pero bueno, el siguiente aspecto del discipulado,
Vamos con el siguiente, por favor. Es un principio que parte del amor y la obediencia. Mateo capítulo 22, verso 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un principio que parte del amor. Amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ¿qué? Con todo nuestro corazón. Y con toda el alma y con toda la mente. Ama a Dios con todo tu corazón es disponer allí la mente, el alma, los pensamientos, enfocarlos en el Señor. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, el gordito que te cae mal. Ay, Dios mío. No es contigo. La flaquita que te cae mal. Ay. Sí, la que trabaja contigo ahí en el restaurante o en Amazon. Ajá, esa. Es amar al prójimo. Ay, pero es que bien amargada. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Es que me cae mal. Si la vieras. Sin vergüenza. Ama a tus enemigos. Ay, no, eso sí no lo puedo hacer. Amar aún a nuestros enemigos es uno de los aspectos del discipulado. Uy, yo sé que es difícil. Miren, yo conozco el testimonio de un hermano que le tocó perdonar al asesino de su hija. Hablamos de palabras mayores. Hablamos de las grandes ligas en términos del béisbol, al que le gusta el béisbol. Ser un discípulo es jugar en las grandes ligas, ¿oyó? Para que me entiendan el término del béisbol. En los términos de las damas no sé cómo decirle, pero en voleibol dicen por allí. Pero no es fácil, hermano. Hay que hacerlo. Es necesario que tú y yo cedamos. Ahora, pero ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Primero que nada, ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Dice en ese pasaje que está ahí, 1 Corintios 9:27, que lo tengo acá, dice, el apóstol Pablo escribiendo la epístola, dice que, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense tratando de ayudar a otros, pero si no renunciamos a nosotros mismos, terminemos fuera de la carrera. O que no alcancemos el propósito, porque puede ser que alcancemos la salvación de Dios, pero por andar de cabeza dura, no hacemos lo que Dios nos pide y terminamos en lugares donde son difíciles luego de salir de allí. Pero el apóstol Pablo dice que él mismo golpeó su cuerpo. No es que se agarró a golpe a sí mismo. Eso significa que doblegó su carne, que doblegó sus pasiones, que su manera de vivir la vida la refrenó por causa del evangelio, por causa de Cristo, para alcanzar a otros. Y en ocasiones nos toca tener este tipo de actitud. Repito, esto no es fácil para el creyente. Le decía a mi esposa, amor, me vino esta frase, se lo decía. Ser creyente, para que vayamos viendo otra diferencia, ser creyente es, me gustan los beneficios de ser creyente, pero ser discípulo es asumir responsabilidades. Ser creyente es que me gustan los beneficios, pero ser discípulo es asumir mi responsabilidad y hacer las cosas. En las redes sociales me tiende a salir como cosa rara, como yo siempre ando escribiendo cosas de la Biblia, pasajes, estudios bíblicos, etc. Me tienden a salir en el Facebook, el algoritmo ya me conoce, me muestra cuando hay discusiones por causa de los ateos, de los que no creen en Dios, la teoría de la evolución y todo este asunto. Me encantan esos temas porque a veces veo la oportunidad de una manera en amor tratar de explicar algunos principios, pero hay veces que ni siquiera lo hago porque me doy cuenta que no tiene sentido. Y les voy a decir por qué no tiene sentido. El universo, cuando lo vemos tal cual está a nuestro alrededor, nos describe completico y clarito que hay un creador.
Basta con ver a nuestro alrededor. Basta con ver las estrellas, con ver el cielo, con ver las plantas de los árboles, con vernos a nosotros mismos, los complejos que somos tú y yo. Basta de vernos y nos damos cuenta que hay un Dios, que hay un diseñador. Pero las personas que se niegan a creer a Dios, en el fondo lo que están negando no es que no puedan creer que Dios hizo todas las cosas. En el fondo lo que están haciendo es que no quieren tener responsabilidad moral ante ese Dios. Ese es el problema de la humanidad. El problema no es reconocer que hay Dios. El problema es reconocer luego que tengo que rendirle cuentas a ese Dios. Y a la gente no le gusta rendirle cuenta a nadie. Ese es el problema del ateo. El ateo en el fondo sabe que hay Dios, pero se niega a creer en Él porque no quiere someterse a Dios. Esa es la triste realidad del ser humano. Y esa ha sido la realidad del ser humano por toda la humanidad. El orgullo, la altivez. En la historia de la humanidad, cuántas guerras, cuántas cosas no han sucedido allá afuera. Cuánta maldad, cuántas cosas horribles han sucedido por causa del orgullo, la altivez, la maldad del hombre que se niega rotundamente a acercarse a Dios. Así que lo primero que tú y yo como discípulos de Cristo tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Decirle: Señor, yo no quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero hacer las cosas a tu manera. Un discípulo rinde cuentas. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 5, verso 21, lo tengo acá. Dice: sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Escrito también por el apóstol Pablo. Da a entender este versículo, esta porción de la Biblia, que entre los creyentes debemos someternos los unos a los otros. Hay creyentes que tienen responsabilidades y no es porque queramos tenerlas, es porque Dios nos encomendó la tarea de tenerla. Como en mi caso, hablo de, por ejemplo, en mi caso, el Señor me llamó al ministerio y hago esto con pasión, con el amor, con lo mejor que puedo para el Señor, con mis errores y mis virtudes, con mis fallas, tal cual como soy. Pero cuando hacemos este trabajo para el Señor, al mismo tiempo yo también tengo mi pastor. Yo también le rindo cuentas a mi pastor. Y mi pastor también tiene su pastor y también él le rinde cuentas a su pastor. Pero también tengo un equipo de trabajo que también conversa conmigo y me rinde cuentas a mí. Nos rendimos cuentas los unos a los otros. Nos tenemos que someter por causa de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Así lo explica el apóstol Pablo también. Eso está en la escritura. Necesitamos también una estructura para fortalecernos. Hay ocasiones que no nos gusta trabajar en la estructura. La iglesia es un cuerpo, es una institución, es una estructura para crecer saludablemente. Si estamos aquí unidos como iglesia, es importante entonces que nosotros logramos adherirnos a esa estructura, a ese equipo de trabajo, a esa forma como se están haciendo las cosas, para que la iglesia como cuerpo pueda funcionar. Y cada miembro que cumple una función particular, y cada uno de nosotros que Dios lo ha llamado a algo, que tiene características, dones, talentos, habilidades, recursos, manera de hacer las cosas, visión de vida, etcétera. Cuando nos juntamos, hacemos un gran equipo. Cuando nos unimos, formamos parte de un gran plan para alcanzar lo que Dios quiere que tú y yo alcancemos. Amén. Tú formas parte de esta iglesia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa y es el lugar donde Dios te ha traído para bendecirte. Así que crece en esta estructura, en este trabajo, en esta familia. Amén. Necesitamos relacionarnos. Necesitamos relaciones donde experimentemos el amor de Dios. Por supuesto, por eso es importante que nos congreguemos, que nos estemos relacionando unos con otros. No vino Juancito, no vino María, vamos a llamarlo. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está enferma? Hagamos esa función. Si usted ve que la hermanita no vino, oye, ¿qué pasó con la hermanita? Hoy yo sé que unos cuantos no vinieron hoy. Sí, yo los cuento, aunque no lo crea, yo los cuento. Y cuando usted ve que yo le escribo, ya sabe por qué está perdido. Está por ahí. Tenemos que llamarlo para... ¡Ey, véngase! Necesitamos un hogar donde haya amor. Y aquí hay amor. Amén. Lo siguiente es que el discípulo es formado a la imagen de Cristo. El creyente cree en Cristo. El discípulo es formado a la imagen de Cristo. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en ustedes. Esto lo dice el apóstol Pablo, que haciendo ejercicio del ministerio al cual Dios lo había llamado, que era justamente fortalecer a su iglesia, equiparla, enseñarla, levantar lugares de adoración, que la iglesia creciera y se fortaleciera, el apóstol Pablo escribe: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vaya que sufría por los creyentes, por los discípulos que estaban en formación. Y dice: vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo es el modelo. Cristo es la imagen a la cual el Padre quiere que tú y yo crezcamos. Sé que nos puso la vara demasiado alta el Señor, pero ¿sabes qué? No está solo. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda, nos fortalece, nos levanta, nos guía, nos lleva nuevamente a nueva gloria en Cristo Jesús. Así que déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo y conviértete en un discípulo de Cristo. Aquí la palabra formado, que aparece en el término original en el griego, recordemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, un griego antiguo. Dice: la palabra formado viene de morfe, que significa dar forma. La formación espiritual describe la santificación o transformación de los discípulos, es decir, permitirnos que Dios nos dé forma allí, nos dé forma, así como el alfarero ejecuta la obra con sus manos para que quede un jarrón precioso, así Dios comienza a hacer contigo y conmigo. Dios comienza a formarte, así que déjate moldear, déjate que Dios sea el que te equipe. Ve al taller del maestro, el carpintero, sí, que saque el martillo, que te va a doler como dice la canción, pero va a ser por tu bien, va a ser porque Dios quiere lo mejor para tu vida. A veces Dios nos disciplina, a veces Dios nos pasa por procesos, por etapas, pero es para salir victoriosos, es para salir transformados, diferentes, con una actitud que dé gloria a su nombre. Amén. Gloria a su nombre. Ahora vamos a ver lo que no es discipulado. Yo me consideré importante decir lo que no es discipulado, y es que se ha formado un cristianismo sin discipulado. Tristemente, muchas congregaciones crecen en el amor de Dios, lo cual está bien, creen en Jesús como Señor y Salvador, lo cual está bien, pero cuando viene la tormenta, si no están bien cimentados en Cristo, se los lleva. Y un día están con Cristo y al día siguiente están en la calle. Y un día están con Cristo y al otro día están fuera. Por eso es que vemos y dicen: bueno, pero este no era cristiano. ¿No les ha pasado que ustedes de pronto han visto a alguna persona, pero bueno, este no era cristiano? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó allí? Lo que sucede es que se limita la gracia al perdón de pecados. Bueno, ya soy perdonado. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Y levantamos la mano y adoramos. ¡Uh! ¡Somos salvos! Pero dejamos a un lado el verso 10, que es el que sigue. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que no solamente, es que por eso digo, el creyente se queda en el lado: soy salvo, amén, gloria a Dios. Pero el discípulo necesita trascender y ejecutar, accionar, hacer. Y dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Ahora que somos salvos, que Dios nos creó en Cristo, que estamos bajo la cobertura de Cristo, que es la cabeza, ahora nos llama a hacer buenas obras. Y ahí es donde la cosa se comienza a poner difícil. Ahí es donde el camino se comienza a poner más angosto. Ahí es donde decimos: wow, Señor, es que seguirte no es fácil. Sé, no es fácil, porque a veces las personas te van a juzgar, te van a criticar. Ahí va el cristianito, allá va el aleluya. ¿Cuántas veces no bromearon conmigo? Yo les digo, conmigo me han echado mucha broma. Nunca se me olvida
la cara de un amigo. Yo recibo a Cristo cuando tenía como 15 años, pero me porté mal como hasta los 17, 18, que más o menos comencé a seguir a Cristo como discípulo. Yo recuerdo que yo vi un amigo que andábamos portándonos mal, haciendo cosas en la calle, qué sé yo. Un día me va a buscar a la casa para que salgamos, a qué sé yo, a festar, a no sé, a hacer maldades por ahí. Y se me acerca, ¿y qué pasó? En mi país dice, yo soy de Venezuela, en mi país dice mucho chamo. ¿Qué pasó, chamo? Me dice, épale, mira, vamos. Y yo le digo, mira, yo no voy a ir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vamos y tal? Y no sé qué. No, lo que pasa es que tú sabes que yo soy cristiano. Y me miró. Y hubo un silencio como de 5 segundos, no sé, 10 segundos. Y se echa a reír. Está bueno el chiste, me dice. Y yo le digo, no, en serio, yo soy cristiano, hermano. Se queda así. Cambia su rostro. Bueno, dale, tranquilo, estamos hablando, pues. Como que entendió, como que le cayó el asunto. Me tocó decirle que no, porque yo sabía que no íbamos a andar en buenos pasos. Íbamos a hacer cosas indebidas. Pero de eso se trata seguir a Cristo. Va a haber ocasiones que nos toca decirle que no a un amigo. Y no es porque le digamos que no a su amistad, porque probablemente sí mantengamos esa amistad, pero en un terreno que realmente pueda bendecir su vida. Si vamos a andar haciendo cosas que lo van a perjudicar a él y a ti, no te metas allí. No sigas esa ruta. Así que uno de los problemas ha sido es que solamente nos limitamos a la gracia y el perdón, lo cual está bien, pero cuando Dios nos llama a ser practicantes de buenas obras, es decir, a someternos, a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, es ahí donde comienza el... Lo siguiente es que se separa justificación de santificación. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con aguacate o con queso? La justificación ocurre cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Delante de Dios Padre somos justificados. Ya somos santos, somos justificados, ya no hay pecado en nosotros porque Cristo nos perdonó. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario nos lavó, nos limpió, nos redimió, somos salvos. Pero viene el proceso de la santificación. ¿Y qué es santificación? La palabra santo es apartado, sencillo. No requiere mayor exégesis para decir que es santo, es apartado para Dios. Entonces justificamos de que ya estamos confundimos de que como ya estamos justificados, bueno, ya estoy justificado, ya Cristo me redimió, y lo cual es cierto en la zona del creyente, pero cuando Dios nos llama, santifícate, sé santo porque yo soy santo, apártate para mí, haz las cosas conforme a mis principios, haz las cosas conforme a mi palabra. Ahí es donde viene el asunto. Lo siguiente es aceptar un conjunto de hechos religiosos. A veces simplemente aceptamos algunas cosas, bueno, sí, sin entender el por qué lo hacemos, para quién lo hacemos o el cómo lo hacemos. Simplemente aceptamos algunas cosas, bueno, en la zona del creyente quedamos allí sin profundizar ni echar raíces. Hay algunos aspectos que quiero mencionar aquí. Jesús, nuestro Señor, dice, ahí están unos pasajes, está Hebreos capítulo 12, verso del 1 al 3, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongamos los ojos en Jesús. No pongamos los ojos o veamos las cosas como asuntos religiosos. Bueno, sí, eso es cosa de iglesia. Eso es cosa de iglesia. No, sino que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo otro también es que nuestro propio Señor, en Lucas capítulo 6, versos 46 al 49, lo tengo ahí en la pantalla, lo tienen ustedes acá, dice que ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Ojo, que quien está hablando es Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que ha de edificar una casa, que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, que es Cristo. Pero hace una comparación al que no lo hizo de esa manera y dice: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada en la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual también el río golpeó con ímpetu, y luego la casa cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Compara al hombre que edifica su casa en Cristo, que es la roca, versus el hombre que edifica su casa sobre la arena. Ser un discípulo de Cristo es adherirnos a esa roca, pegarnos, meter ahí las cabillas, la columna, el fundamento, las bases. No sé cómo le dicen en su tierra las columnas, ¿cierto? ¿Cómo le dicen en su tierra? Las columnas, el cimiento, en Cristo. Y ya para finalizar en esta tarde, no quisiera extenderme, vamos a ver las características del discípulo rápidamente. Amén. Yo sé que este tema está ay. Tragamos grueso, ¿verdad? Está un poquito ahí, pero no se preocupe. Si Dios nos está guiando por su palabra es porque quiere lo mejor para nosotros. Les aseguro que siempre lo que viene de Dios es lo mejor. Así que recibámoslo con alegría, con gozo, con la mejor actitud, porque va a provocar un fruto y un cambio en nuestras vidas. La característica es la clase que Dios usa para formar al reino, para que el evangelio se expanda y crezca, son las siguientes. Es que no se puede ser cristiano sin ser discípulo, y la fe es un compromiso de seguir diariamente a Jesús. Vamos a ver estas características de los discípulos. En primer lugar, permanecen en Cristo. Eso lo dice Juan capítulo 15 verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, será dado. Si permanecemos en Cristo, el discípulo permanece en Cristo. La siguiente característica es que lleva mucho fruto. Llevamos fruto cuando estamos en Cristo. Dice Juan capítulo 15 verso 8. Si usted quiere, tómele foto y cuando llegue a la casa se lee el capítulo 15 de Juan, que ahí está completico. Amén. Dice Juan capítulo 15 verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que podamos dar fruto. Lo siguiente es: responden al amor de Dios con obediencia. Juan capítulo 15 verso 9 y 10 dice: como el Padre me ha mandado, así también yo os he mandado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, dice que es la imagen visible del Dios invisible. Cristo siendo en forma de Dios, mejor dicho, Cristo siendo Dios, se sujetó al Padre cuando vino a la condición de humano. Cuando Cristo encarnó, cuando la palabra encarnó y se hizo humano, Él mismo se sometió y fue obediente. ¿Cómo nosotros no vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Con mayor razón, ¿cierto? Así que el discípulo responde con amor y obediencia. También tiene gozo, tiene gran gozo. Dice Juan capítulo 15 verso 11: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y lo siguiente es: ama como Cristo amó. Juan capítulo 15 versos 2 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y cerramos con las actitudes. El discípulo se somete
a un maestro que le enseña en cómo seguir a Jesús. El discípulo aprende las palabras de Jesús. El discípulo imita la vida y carácter de Jesús. El discípulo encuentra y enseña a otros discípulos para Jesús. ¿Vas a buscar a otros? ¿Vas a enseñar a otros? Amén.